Vamos a ver la solución del control de diciembre. Tenemos este problema. Tenemos la ecuación del calor en una varilla de longitud L, algunos tendríais otra longitud. La condición inicial es un poco distinta a la habitual. Tenemos la variación con respecto al tiempo de la temperatura dada por una función de x y las condiciones de flujo nulo de energía en los extremos. Otros, en lugar de la ecuación del calor, tenéis la ecuación de Schrödinger, en la cual en vez de kappa aparecía otra constante, pero el efecto es el mismo ya que no deja de ser una constante. Vamos a construir la solución por separación de variables y para ello escribimos la función u como producto de una función de x por una función del tiempo. Y vamos a imponer que satisfagan tanto la ecuación del calor como las condiciones de contorno. Dado que todas estas ecuaciones y condiciones son homogéneas y lineales, podemos aplicar el principio de superposición lineal y por tanto la suma de soluciones será también solución. Sustituimos esta expresión en la ecuación y ¿qué tenemos? La derivada con respecto al tiempo pues será la función de x por la derivada de la función del tiempo y la derivada segunda con respecto a x será la derivada segunda de la función de x por la función del tiempo. Aislamos las variables x y t pasando un término al otro lado del igual y dividiendo por x grande y por t grande. Tenemos que el término de la izquierda no depende de x, el término de la derecha no depende de t, por lo tanto es una constante ya que ninguno de los dos depende ni de t ni de x al ser iguales. Por tanto, nuestra ecuación de derivas parciales se convierte en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, esta de aquí, que es una ecuación tipo oscilador, y esta ecuación que es una ecuación de orden 1, que también resolveremos. Las condiciones de contorno son las siguientes. Tenemos la condición de que la derivada con respecto a x se anula en x igual a 0. Eso es decir, que la derivada de x, es decir, x' en 0 por la función del tiempo se anula. Y eso es decir que x' en 0 se anula, ya que la función del tiempo nos interesa que se anule para obtener soluciones no triviales. La derivada de x con respecto, la derivada de u con respecto a x en x igual a l se tiene que anular. Es decir, que la derivada de la función de x, es decir, x' en l por la función del tiempo se tiene que anular, es decir, que x' en l se anula. Por tanto, tenemos dos condiciones de contorno para esta ecuación de x. Resumiendo entonces, lo que hemos obtenido en este problema es la ecuación del oscilador para la x con condiciones de flujo nulo en los extremos, es decir, de velocidad nula en los extremos. Aparte, hemos obtenido una ecuación de primer orden, lineal y homogénea, y nos queda la condición inicial, que es una condición inhomogénea, que esta la dejaremos para el final. Vamos a resolverlo como hacemos habitualmente en este orden. Esta condición, este problema que tenemos aquí, es un problema conocido, el oscilador armónico con condiciones de flujo nulo en los extremos, y sabemos que las soluciones para este problema solamente son distintas de cero para determinados valores de lambda, que es lo que llamamos autovalores, y que los autovalores que son cuadrados de múltiplos enteros de pi partido por l, y la n arranca en 0 y luego sigue 1, 2, es decir, los números naturales. Tenemos entonces el autovalor nulo correspondiente a n igual a 0. Y las autofunciones son de esta forma. Para n igual a 0, es decir, para el autovalor nulo, tenemos que son constantes y en el resto de casos son múltiplos de los cosenos de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por l. Aplicamos entonces el principio de superposición lineal y entonces suma de soluciones, una vez que tengamos las t's, seguirán siendo soluciones. Vamos a separar el término 0, ya que es un término cualitativamente bastante distinto a los anteriores, y tendremos t0 por la autofunción 1 y las funciones t sub n que desconocemos por las funciones coseno. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento, y para acabar el proceso tenemos que saber quiénes son las funciones del tiempo, y para ello lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación lineal de orden 1, que se puede resolver de muchas maneras, teniendo en cuenta que lambda ya no es cualquier valor, sino unos valores concretos que son los autovalores del problema de contorno que hemos visto anteriormente, que son simplemente, como ya sabemos, los cuadrados de los múltiplos naturales de pi partido por l. Esta ecuación la podemos resolver de muchas maneras. Si queremos ver sus autovalores, pues tendremos la derivada,
nos convierte en el autovalor de la ecuación, este coeficiente, y como no tenemos derivadas, por 1. De aquí podemos sacar que el único autovalor de esta ecuación de orden 1 es este que tenemos aquí, es el único exponente. En el caso n igual a 0, pues lo vamos a ver aparte, porque cualitativamente es bastante distinto. Tendríamos simplemente t' igual a 0, es decir, el único autovalor que obtendríamos sería el 0. La solución de esta ecuación, ya digo que al tener este único exponente, pues serán combinaciones de exponenciales de los exponentes, pero el único exponente que tenemos es este, pues será una constante por la exponencial de este coeficiente por el tiempo. Y en el caso 0, pues como simplemente la ecuación es t' igual a 0, pues es una constante. O visto de otra manera, pues será exponencial de 0 por una constante, es decir, constante. Por tanto, ya podemos sustituir en la expresión de nuestra solución los valores de estas funciones. T0 es una constante y t sub n pues son estas exponenciales. Nos faltan por conocer los coeficientes a0, a1, etcétera, etcétera, es decir, infinitos coeficientes, y los obtenemos con la única condición que nos falta por usar, que es la condición inicial, que es inhomogénea. Vamos a ello. Para aplicar la condición inicial necesitamos la variación con respecto al tiempo de la temperatura, y con lo cual tendremos que derivar esta expresión con respecto al tiempo. La derivada de la constante es 0, ojo porque este ha sido un error muy frecuente. La derivada de la exponencial pues será ella misma por el exponente. Bien, pues ahora para aplicar esa condición tenemos que sustituir t igual a 0, y en t igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? T igual a 0 tendríamos exponencial de 0, que es la unidad, con lo cual ese término desaparece, y tenemos entonces que nuestra función f está igualada a un desarrollo de Fourier en serie de cosenos en la variable x. Por tanto, necesitamos que la función f admita un desarrollo convergente de Fourier en serie de cosenos en el intervalo 0L, el que corresponda. Bien, pues lo hacemos. Suponiendo esto, escribimos la función f como serie de Fourier en cosenos y ya podemos comparar ambas expresiones. Los coeficientes f sub n son conocidos, los coeficientes a sub n son desconocidos y podremos despejarlos de esta expresión. Empecemos por aquí. El desarrollo de f en general tendrá un término constante, pero aquí a la izquierda no aparece, con lo cual este coeficiente será nulo. Los coeficientes a sub n, comparando los términos que multiplicarán los cosenos, pues pasando estos términos al otro lado, tomarán esta expresión en función de los coeficientes de Fourier f sub n con n distinto de 0. Fijémonos en que el coeficiente a0 no lo podemos saber por este procedimiento, ya que a0 ha muerto, ha desaparecido al hacer la derivada. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Sustituyendo en nuestra expresión, tenemos que a0 es desconocido, pues lo vamos a llamar constante. Los coeficientes a sub n tienen esta expresión, y recordemos que los coeficientes f sub n del desarrollo de Fourier pues se obtienen por proyección sobre las funciones coseno. Dos cosas. Una, la solución no es única, ya que el coeficiente a0 está indeterminado, por eso lo hemos llamado una constante. Y que no siempre hay solución. Para que esta igualdad se pueda dar, necesitamos que el coeficiente f0 sea nulo. Por lo tanto, solamente habrá solución si f0 es nulo. Es decir, si esta integral, cuando n vale 0, es nula. Resumiendo, lo que hemos obtenido es que este problema mixto, un poco heterodoxo, tiene por solución esta que tenemos aquí, no es única, ya que tenemos una constante libre, y esta solución existirá siempre que la función f tenga un desarrollo de Fourier con coeficiente f0 nulo. Vamos a darle una vuelta a la condición esta necesaria que aparece aquí, que es una condición, pues parece que el problema es del tipo de Neumann, pero esta no es una ecuación de una ecuación tipo Laplace, con lo cual vamos a ver de dónde proviene. Sabemos que la solución es única, es una constante, y tenemos una condición necesaria para que haya solución, que es que el coeficiente f0, es decir, esta integral, sea nula.
Pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ella. La escribimos, esta condición. Escribimos la integral de f. F no es más que menos la derivada de u con respecto al tiempo en t igual a 0, pero utilizando la propia ecuación del calor, tenemos que esto es la derivada segunda con respecto a x en t igual a 0. Derivada con respecto a x e integral en x, podemos aplicar la regla de Barrow y entonces lo que tendremos será, eliminamos una derivada y nos quedará la derivada de u con respecto a x en t igual a 0 en los extremos L y 0. Y lo que tenemos entonces es, sustituyendo ya, desarrollando esta expresión, en x igual a L, en x igual a 0, tenemos el valor de la integral de f de x. Pero fijémonos en que u de x en x igual a 0 es 0 para cualquier instante del tiempo, incluido el original, y además ux en x igual a L para cualquier instante de tiempo tiene que ser 0, en particular para t igual a 0, con lo cual estos dos términos son nulos y entonces tenemos aquí una explicación de por qué esta condición es necesaria para que haya solución. Esta integral es nula, con lo cual no puede haber coeficiente f0. Vamos a verlo con un ejemplo concreto, que es el caso en el que la función f de x toma esta forma, es un seno. En este caso, la longitud del intervalo, en el caso que he escogido yo aquí, es un intervalo de longitud unidad, kappa es la unidad, de aquí ya sacamos la función f de x, con lo cual lo que habría que hacer para resolver el problema sería sustituir en la expresión que acabamos de obtener. L igual a 1, kappa igual a 1, simplificando tendríamos esta expresión siempre que el coeficiente f0 del desarrollo de Fourier en cosenos fuera nulo. Pues lo vamos a calcular antes de meternos en cálculos. f0 es esta integral. Pues habría que integrar el seno de pi x entre 0 y 1. La primitiva del seno de pi x es fácil de calcular, es menos coseno de pi x partido por pi entre x igual a 1 y x igual a 0, es decir, menos coseno de pi más coseno de 0. Pero esto, coseno de 0 vale 1, menos coseno de pi es menos menos 1, es decir, 1 menos menos 1, 2, tenemos 4pi. Por lo tanto, vemos que el coeficiente f0 es distinto de 0, con lo cual este problema no tiene solución y no nos vamos a poner a hacer integrales porque no tiene solución. El otro caso es distinto. En este caso, el razonamiento es el mismo que antes, solo que ahora la función f de x es seno de 2πx. Vamos a ver que este 2 va a suponer un pequeño cambio. Igual que antes, sustituimos los datos, L igual a 1, kappa igual a 1, y tendremos que esta será la solución, que no es única, si la función f tiene serie convergente en cosenos con coeficiente f0 nulo. Pues igual que antes, calculamos lo primero de todo este coeficiente. Tenemos que hacer la integral de seno 2πx, pero es parecida a la anterior. Y tendremos aquí coseno en 0 y coseno en 2pi. Pero esto es nulo porque coseno en 0 es 1 y coseno en 2pi es 1. Entonces 1 menos 1, 0. Con lo cual este problema así que tiene solución. Con lo cual nos tenemos que poner manos a la obra con las integrales. Vamos a calcular el resto de coeficientes del desarrollo de Fourier. Para ello tenemos que realizar estas integrales de seno 2πx por coseno de nπx. Se pueden hacer por partes dos veces, pero puede ser más útil utilizar la trigonometría. Utilizando el seno de la suma y el seno de la diferencia, al sumarlos nos queda dos veces el seno por el coseno. Con lo cual, aquí tenemos integrales que ya son inmediatas. La primitiva del seno es el menos coseno, lo mismo aquí, entre 1 y 0. Sustituimos y ¿qué tenemos aquí? En 1 pues tendremos el coseno de un múltiplo de pi con coeficiente 2 más n, pues será menos 1 elevado a ese coeficiente que es n más 2. En 0 tenemos 1 y aquí lo mismo, en 0 tenemos 1 y en 1 tenemos el coseno de un múltiplo de pi con coeficiente 2 menos n, pues será menos 1 elevado a 2 menos n o n menos 2, da igual.
Bien, pues tenemos ya esta expresión, la podemos simplificar. Recordemos que menos 1 al cuadrado es 1, con lo cual este término 2 no nos afecta y tampoco nos afecta este de aquí, con lo cual si simplificamos esto un poco, reduciéndolo a una sola fracción, tendremos 2 más n, 2 menos n, es decir, 4 menos n cuadrado. Simplificamos la fracción que se obtiene y obtenemos esta expresión. Vemos también que los coeficientes pares del desarrollo son nulos y los impares no son nulos. Habría que calcular el coeficiente f2, ya que cuando n vale 2, esta expresión se nos va a anular, pero también es fácil ver que es 0, con lo cual no nos va a afectar. Por tanto, ya tenemos los coeficientes, lo único que hacer es sustituir en la expresión de arriba, lo hacemos y ya tenemos la solución de este problema.